queremos evaluar la integral de superficie, que es una integral doble sobre la superficie S de x al cuadrado z integrada con respecto a S, donde S es la parte del plano, es igual a 4 más x más 3 y encima de la región rectangular donde x está en un intervalo cerrado de 0 a 2 y está en el intervalo cerrado de 0 a 3. Para una superficie S dada por z es igual a g de x, y eso es continuo y diferenciable sobre una región R en el plano sí, lo que significa que la región R es la proyección de z es igual a g de x, y en el plano sí, y g de x, y sus derivadas parciales son continuas, sobre la región R, y f de x, y z es continua sobre la superficie S, entonces la integral de superficie es igual a la integral doble sobre la región R de f de x, y g de x, y multiplicada por la raíz cuadrada de la cantidad 1 más la derivada parcial g con respecto a x al cuadrado más la derivada parcial de g con respecto al y cuadrado al diferencial a. Entonces, observe cómo necesitamos escribir la función integral f de x, y z como una función de x o reemplazando z con g de x, y el diferencial es igual a la raíz cuadrada de 1 más la suma de los cuadrados de estas derivadas parciales diferencial a. Volviendo a nuestro ejemplo, primero veamos el plano sobre esta región rectangular aquí. Entonces, si la integral de superficie, estamos localizando sobre la superficie del plano que está dentro de esta región rectangular aquí. Si miramos hacia abajo en el plano sí, podemos ver que la región R, que es la proyección de S en el plano sí, es esta región rectangular aquí. Volviendo a nuestro trabajo, observe cómo la región R en el plano sí es este rectángulo. Luego, debido a que la superficie es el plano dentro de esta región rectangular, z que es igual a g de x, y es igual a 4 más x más 3 y. Ahora, para el siguiente paso, encontremos las derivadas parciales de g con respecto a x y con respecto a y. Entonces, la derivada parcial de g con respecto a x es igual a la derivada de 4 más x más 3 y con respecto a x que solo será 1. Y la derivada parcial g con respecto a, y sería la derivada de 4 más x más 3 y con respecto a y que debería ser 3. Lo que significa la integral de superficie dada es igual a la integral doble sobre la región R de f de x, y g de x, y sería x al cuadrado. Y luego sustituimos g de x, y por z, por lo que tendríamos x al cuadrado por la cantidad 4 más x más 3 y. Entonces tenemos veces que la raíz cuadrada de la cantidad 1 más el parcial de g con respecto a x, la raíz cuadrada debe ser un cuadrado más la derivada parcial de g con respecto a y al cuadrado, que debería ser 3 al cuadrado. Y luego, para el diferencial a, usemos dxd. Y ahora usaremos la región R o estos intervalos aquí para determinar los límites para la integración. Los límites de integración con respecto a x son de 0 a 2. También dado aquí. Los límites de integración para y son de 0 a 3 también dados aquí. Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Observe cómo aquí solo tenemos una constante, esta sería la raíz cuadrada de 11. Vamos a factorizar la raíz cuadrada de 11. Distribuyamos también la x al cuadrado aquí para que la función dada sea 4x al cuadrado más x al cubo. Más 3x al cuadrado y. Y ahora nos integramos con respecto a x, así tendremos 4 veces x el tercero dividido por 3 o 4 3x al cubo, más x al cuarto dividido por 4. O 1 4x al cuarto. Más 3 y veces x al cubo dividido por 3, lo que sería simplemente x al cubo y. Ahora necesito encontrar una gran f de b menos una gran f de a. Entonces, cuando x es 2, tendremos 4 3 veces 2 al tercero. Más 1 4 veces 2 al cuarto más 2 a la tercera veces y. Y luego, cuando x es 0, todos los términos contienen un factor de 0, por lo que tenemos menos 0. Entonces simplificando,
Aquí tendremos 4 3 por 8, eso es 32 3 más 1 4 por 16, lo que equivale a 4. Y esto sería más 8 y 32 3 más 4 es igual a 44 3, por lo que tendríamos 44 3. Más 8 y. Y ahora nos integramos con respecto a y. Entonces tenemos 44 3 y. Más 8 veces y al cuadrado dividido por 2 que es más 4 y al cuadrado. Entonces, cuando y es igual a 3. Tenemos 44 3 veces 3 más 4 veces 3 cuadrados. Y cuando y es 0, ambos términos contienen al menos un factor de y, así que solo tenemos menos 0. Entonces tenemos una raíz cuadrada de 11 veces la cantidad. Debería ser 44 más 4 por 9 es 36. La suma es 80, por lo que el valor exacto es 80 cuadrado de 11, que es un decimal, es aproximadamente 265.3300. 3300. Espero que hayas encontrado esto útil.